¿Cómo andás, Agustín? Muy bien, muy bien. Siempre dando buenas nuevas yo. Bueno, Te prometo algún día hagamos un cambio en el tema. sí, Conversemos de deporte, de carrera, mucho más interesante. bueno, te tomo la palabra. Dale, dale. Sí, sí, por favor. Bueno, contanos, ¿qué está pasando? ¿Por qué naturalizamos tanto esto de la economía y la inflación al 6,3% como indicó el INDEC para el mes anterior? Y, y digo, ¿cómo lo están viendo? Digamos? ¿Cómo repercute esto? ¿Por qué ese horizonte tan delicado, tan sensible, este, aparece casi naturalizado, Ivana? Naturalizar porque ya es eh, ya no nos resulta algo nuevo, digamos, ¿no? Como que uno empieza a amigarse. Es como el tema de las temperaturas, ¿viste? Uno sabe que, bueno, que llega esta época y ya un 31 grados, un 32 grados no es una sorpresa. Si es un clima de, digamos, una temperatura de 30 grados en pleno julio, sorprende. Pero ya cuando algo se viene sucediendo de forma corriente a lo largo del tiempo, es como que el primer impacto pasa. Lo que pasa es que la inflación, digamos, bueno, este mes ronda el 6,8, el 7, si lo anualizás da un 125% anual. Esto es el aumento promedio de los precios de toda la economía. Hay sectores que subieron más y hay otros que suben menos. Lo cual, esto como todo el mundo sabe, tiene un fuerte impacto principalmente en términos de ingresos, pero no de todos. Aquellos que dependen de un salario y que no tienen la suerte de pertenecer a un buen gremio que tenga el poder suficiente para poder tener una paritaria, como hubo ciertos gremios que alcanzaron arriba de un 100%, la mayoría de los asalariados se han quedado rezagados respecto de el aumento de los precios, lo cual hace, como todo el mundo presiente y como todo el mundo sabe, que el poder adquisitivo de tu ingreso sea cada vez menos. O sea, en términos reales, en términos de lo que podés comprar, es cada vez menor. Y por el otro lado, esto más o menos se compensa, por eso es que el consumo agregado, o sea, el consumo total de la economía todavía no se ha ralentizado, es porque también hay otro sector de la sociedad que, entre comillas, le sobran pesos. Y como no tenés mucha posibilidad de ahorro, porque hay todo un cepo cambiario, que es donde usualmente vamos los argentinos cuando uno quiere ahorrar, lo que haces es, bueno, adelanto decisiones de consumo. Ujú. Entonces, esto es lo que todavía no te ha enfriado, como decimos los economistas, la economía, porque por el lado de la demanda el consumo más o menos se sigue sosteniendo, pero va declinando, ¿sí? Porque insisto, recordemos que en la Argentina hay una gran parte de los trabajadores que están en el sector informal, o sea que no tienen ni paritarias, ni están asociados, por ende esos ingresos se relegan cada vez más respecto de la inflación. Así que bueno, y por el lado de la oferta, lo que tenés es un grave problema de los productos que vienen atados, digamos, a las importaciones. Cada vez tenemos menos posibilidad de producir porque hay cada vez más restricciones respecto de la posibilidad de importar. ¿Por qué? Porque nos faltan las reservas. ¿Cuál es el núcleo de todo esto, Agustín? Que ya lo hemos dicho antes. Es el problemón de la brecha cambiaria que uno tiene. Esto es, muy simplemente, es la diferencia entre el tipo de cambio oficial y los otros tipos de cambios, si uno quiere, marginales, ilegales, el blue, el contado con liqui, el soja, ¿sí? Y eso es lo que te genera distorsiones en los incentivos, en los comportamientos, digamos. Hemos reventado literalmente el sistema de precios. Entonces eso hace que se te distorsionen todos los incentivos. En la economía, recordemos que las expectativas y que los comportamientos y digamos que las expectativas y que los incentivos son los que determinan
los comportamientos, o sea, las decisiones que uno toma de consumir, ahorrar, invertir, exportar, importar, etcétera. Hasta que no se solucione, hasta que no haya un plan de estabilización de precios, que es doloroso, pero esto que nos está pasando también, hasta que no se solucione el tema de una devaluación que te lleve el tipo de cambio oficial, ¿sí? Más cercano de lo que realmente está, digamos, ¿no? Desde el valor blue, lo cual eso te impactaría en el costo de los precios regulados, que eso también hay que empezar a corregirlo, principalmente el tema de las tarifas, lo cual eso también te impactaría en un aumento de los precios, pero se supone que los precios tienen como un buffer, el precio de los bienes, ¿no? Tienen como una amortiguación, ¿por qué? Porque recordemos que los precios que fijamos, no los fijamos mirando la inflación pasada, los fijamos con expectativas de futuro, ¿sí? Cuando se fijan estos precios, lo que estás mirando es el costo de reposición de lo que estás vendiendo. Claro. Si tus expectativas a futuro son la previsión de una inflación que corre a este ritmo y que no va a parar, ¿sí? Vas a fijar esos precios, pero la corrección la tenés que hacer, y además de bajar el déficit fiscal, tenés el problemón de lo que llamamos el déficit cuasi fiscal. ¿Qué es el déficit cuasi fiscal? Son las pérdidas que tiene el Banco Central. Claro. Ivana, mira, comparto contigo y con quienes nos están escuchando hasta ahora una información que tiene que ver con un alejamiento. Hablamos de economía, ¿no? Tiene que ver con un alejamiento en el Ministerio de Desarrollo Social, el alejamiento de Rafael Klexer, que ocupaba el cargo de Director Nacional de Políticas Integradoras de la Secretaría de Economía Social. Desde el 2019 estaba en el cargo. ¿Y qué dijo al momento de salir, de hacer declaraciones periodísticas? Dice: no queremos convalidar un ajuste. ¿De qué está hablando esta renuncia, que es clave? Porque antes se había ido a Arroyo también, ahora se va a Klexner. Era, como te decíamos, Director Nacional de Políticas Integradoras. Dijo: presenté mi renuncia como director porque el Ministerio de Desarrollo, porque en el Ministerio no queremos convalidar un ajuste. ¿Y qué más dijo? Es un ministerio del parche, respecto de la tarea que venían haciendo. Dice: nunca los trabajadores de economía popular fueron tan pobres. Esto en alguna medida también tiene que ver con esto que mencionabas recién respecto de cómo han ido perdiendo capacidad, poder adquisitivo quienes están en relación de dependencia a partir del resultado de las negociaciones paritarias. Esta realidad, que es tangible, preocupa y puede preocupar de distintas maneras porque hay recetas distintas respecto de esto, ¿no? Ahora, ¿cómo se entiende esta realidad? Y al mismo tiempo tenés enfrente 10 estadios completos para ver Coldplay. Bueno, eso es lo que yo te explicaba. Cuando uno habla por ahí del consumo, uno habla de un promedio. Así, bueno, el consumo de la economía sigue manteniéndose estable, ¿no? Es un promedio. Viste que los promedios reflejan realidades distintas. Hay extremos, digamos, ¿sí? Pero uno se para en el medio. Entonces, por un lado está todo un gran sector de la economía que tiene sus ingresos que corren por detrás del ritmo de la inflación y no lo van a alcanzar. Y en el otro extremo lo que tenés es personas, familias que tienen ingresos donde, entre comillas, insisto, les sobran dólares. Le sobran pesos. Esos son los que pueden adelantar consumo, los que pueden seguir dinamizando el tema del consumo. Entonces, esos son los que tienen para ir a ver a Coldplay, los que viajan, los que se mueven, sí, pero es un sector pequeño dentro de la macro, ¿no? O sea, cuando uno pondera los distintos niveles de ingresos, las personas de niveles altos son pocas en la Argentina, ¿sí? Casi todos somos de clase media baja, clase baja, y vamos más hacia un nivel de ingreso bajo porque, a ver,
recordemos que estamos en más de un 40% de pobreza. Y la inflación nos vuelve cada vez más pobres y vuelve a más gente cada vez más pobres. Porque las ayudas sociales, aparte, lo que te viene a complementar el ingreso de aquellas familias que no llegan a un mínimo, las asignaciones, las transferencias del Estado a esas familias también van por detrás de inflación. Las jubilaciones, Agustín, las jubilaciones les aumentó en el último trimestre un 15%, cuando la inflación fue del 22, del 23, acumulada, ¿no?, de los últimos 3 meses. Entonces, lo que se explica, digamos, en la concurrencia a Coldplay es un sector pequeño de la sociedad, ¿sí? O los que han logrado mediante la paritaria, y insisto, son ciertos sectores privilegiados que han logrado incrementos de más del 100%. Todo el resto estamos por debajo de eso, pero muy por debajo. Claro. Ivana, gracias por la gentileza.